bien, bien fuerte. Y eso, de nuevo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es esa parte que a veces no exterioriza uno, pero que automáticamente sale con gestos, con manerismos. Entonces sí, todo el tiempo estoy observando eso por dos cosas. Uno, porque me ayuda como animador a ser un poquito más variado, ¿no? Y eso, y a meterle más personalidad, por decirlo de alguna manera, a los personajes que me toca animar. Y te repito, ¿no? Porque me parece bien interesante cómo piensa muy diferente todo mundo, ¿no? De uno mismo. Sí. Qué interesante. Y yo recuerdo que vi Cómo entrenar a tu dragón, la primera película, y vi el detrás de cámara, y entonces entrevistaban al actor y le decían, wow, es que verdaderamente como que tu personaje refleja pues lo que tu voz hace. Y él decía, bueno, pero es que siento, o sea, yo no soy el que está dándole vida al personaje, sino son los animadores. Ellos son mejores actores que yo. Entonces ustedes como animadores pues son ahora sí que los actores de la película, y me encanta, me fascina ver cómo ustedes graban sus referencias, y es como estás viendo al personaje y todo, pero luego también ves la cámara que el animador está actuando y está haciendo su referencia. ¿Cómo es ese proceso? Como de que te asignan tu shot y de ahí lo tienes que trabajar hasta entregar el polish. Sí, es un proceso igual bien interesante. Cuando nosotros aprendemos a animar, una de las primeras recomendaciones es grabar videoreferencia. ¿Por qué? Porque es una manera como muy natural de entrar en personaje. Y es una manera también muy eficiente de ver. Uno no es consciente de lo que hace, a menos que esté viéndose en un espejo o a menos que esté siendo grabado. Y de ahí te das cuenta de muchas cosas o muchas maneras en las que el personaje se mueve o tal vez gira la cabeza o hace un gesto con la boca o con los hombros. Y el grabar una referencia pues precisamente sirve para eso, ¿no? Es para detectar todas esas cosas que uno no se da cuenta de uno mismo y que son importantes a la hora de hacer performance. Entonces sí, las videoreferencias son bastante importantes. Habrá casos, porque también ocurre, en donde sería imposible grabar una referencia por cuestiones, no sé, si es un personaje. A mí me tocó, por ejemplo, animar en un spin-off que hicimos de Angry Birds, los Angry Birds Blues, que son 3 pajaritos chiquititos que son prácticamente 3 pelotitas. Entonces de repente tenían que brincar o medio volar o eso. Es obvio que uno no puede grabar ese tipo de referencias. Uh-huh. Entonces toca de repente ideárselas para ver cómo resolver shots de esa clase. Pero cuando el shot es más de acting y tal, es muy muy bueno grabar referencias, sobre todo eso, sentir el personaje, vivir, entender la emoción. Y vuelvo un poquito a lo mismo que comentábamos hace 5 minutos. Es una de las cosas bien importantes de cuando uno hace performance y acting. Es eso, entender la emoción. Uh-huh. Y meterte a la cabeza del otro. Eso es bien, no sé, se me hace como hasta mágico a veces. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado animar en toda tu trayectoria? Uno de los personajes que me gustó mucho, yo creo que también es en parte porque fue de los primeros que animé así como en feature, en largometraje, fue el Comfy. Ah, qué genial. De Huevo Cartoon. Es un personaje súper excéntrico y no sé, yo soy completamente el opuesto a ese personaje y fue un reto, ¿no? Claro. Porque es un personaje, todo el mundo lo conoce, quien no lo conoce, es este personaje súper hippie, súper marihuano, sí. ¿no? Y animar algo así es un reto, ¿no? Es eso, es el reto de animar algo completamente diferente a lo que es uno. Y es muy divertido, el Comfy es muy divertido animar. Sí. Es un gusto animar un personaje así. Y verlo te ríes con él, disfrutas. Y te ríes y disfrutas. Te ríes y disfrutas, exacto. ¿Y qué es como más difícil para ti? ¿Animar comedia o animar drama? Lo más difícil yo creo que es cuando nos tocan shots en donde el performance y el acting debe ser muy sutil. Porque a veces uno a veces tiene la idea que entre más cosas coloque en el personaje, entre más movimiento haya, mejor se va a ver. Y a veces es todo lo contrario. A veces el shot solamente necesita una pose o una cara, una emoción y listo, ¿no? Quedó ahí. Entonces la capacidad del animador para resumir y para llevar el acting a su núcleo nada más es una habilidad bien difícil de desarrollar.
Entonces, personajes que son emocionalmente más complejos y posiblemente que se muevan menos, a mi juicio son los más duros de animar. Es un reto muy grande de saber resumir, escoger la idea correcta y llevarla a cabo solo con una o dos poses, ¿no? Claro, es un reto sí. súper grande. Porque, pues para mí como CFX, lo que más me gusta es cuando el personaje es dinámico y corre y hace, ¿no? Claro. Pero siento que ustedes, luego los shots que les gustaría más es lo que involucra más acting y es como reflejar al personaje y así. Así es. Sí, en mi caso, cuando es character animation así como tal, que no es pues VFX, en donde por ejemplo los requerimientos son más pues un dragón volando o una criatura arrastrándose o alguien escalando una pared, que es más como mecánico. Sí, definitivamente los shots de acting en donde, de nuevo, ¿no? Se puede ver la emoción y se puede entender este proceso de pensamiento. Ahí es donde se hace bien interesante. Eso es, aún sigo viéndolo como algo mágico, que el hecho de tener un personaje que no existe en la vida real y que literalmente son píxeles en una pantalla, que sea capaz de comunicar con la gente una emoción tan humana como la que tú escojas, eso sigue siendo como, no sé, sí, parece magia, de verdad, parece magia. Y cuando uno ve así actuando es... ¿Tú crees que les dejas a tu personaje algo de ti? Sí, siempre, por supuesto. Y de hecho muchas veces es inconsciente. Y cualquier animador te podrá decir, la gente que me conoce dice, este shot lo animó Juan Carlos. ¿Saben? O sea, hay algo ya en la manera en la que se anima o a veces ciertos manerismos, ciertos gestos pasan al personaje. Fue muy gracioso, una anécdota que tiene que ver con esto. Hice un shot en Familia Addams con Morticia y grabé videoreferencia para ese shot. Y una persona que es Grace, que está en layout, ella en algún momento vio el shot como ya más terminado y me dice, sin ver tu nombre sabía que era tu shot por uno de los gestos que hace Morticia al final del shot. Aquí no lo pueden ver ustedes, pero es un gesto como así con la cabeza que me dice, ese gesto lo haces mucho tú. Entonces y dije, sí, ¿no? Es muy evidente que ocurre y es normal. Sí. Y bueno, ahora te voy a llevar otra vez al pasado. Esta entrevista va a ser como ir y venir y así porque estoy llegando a Vancouver y no tenía mucho planeado, pero la verdad no quiero dejar pasar esta oportunidad de tenerte aquí. Pero ¿cómo fue tu proceso de brincar de México a Canadá? Primero hablemos un poco profesionalmente y luego ya un poco personalmente. Ok. Pues profesionalmente es lo que comentaba un poquito al principio. Creo que es muy importante prepararse siempre. Es muy importante, si uno quiere crecer, es muy importante ser súper humilde. Yo conozco gente que le impide como seguir creciendo el hecho de que creen que saben muchas cosas. Y la verdad es que sí, uno puede saber muchas cosas, pero el mantenerse humilde todo el tiempo ayuda mucho. Ayuda mucho a ser abierto a la crítica, a ser abierto a que uno no es perfecto y que no tiene los conocimientos necesarios todo el tiempo. Y el recibir feedback es muy importante. Yo, por ejemplo, he escuchado gente que dice que es autodidacta y sí, será gente muy buena y gente que la logra hacer en grande y está perfecto eso. Obviamente la situación de cada quien es diferente, pero una cosa que sí creo muy válida y muy importante es recibir, o sea, ser abiertos a recibir crítica, la crítica de alguien más. Y creo que quien es autodidacta y no se da la oportunidad de que alguien distinto pueda opinar sobre lo que hace, eso a veces hace que la persona no continúe mucho, ¿no? Oye, y eso de la crítica como artista, ¿cómo es que la recibes tú? Porque yo a veces... No, duele, claro, tú sabes también. Sí, cuando me dan la crítica es como, bueno, o sea, sí, es cierto. O sea, claro que no somos ciegos y podemos ver lo que está mal, pero ya ahí cuando te lo dice el supervisor es como, ¿qué está pasando? Estoy fallando. Pero tú, ¿cómo es que la recibes? ¿Y cómo ha ido evolucionando la forma desde que empezaste recibías tu feedback hasta ahorita? Hasta ahora. Es bien interesante. Uno cuando hace un shot o tú cuando también te dan un shot para hacer cualquier tipo de character effects, uno trata al shot como si fuera su propio hijo y es muy normal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es producto de lo que uno conoce, de lo que uno sabe y de lo que uno implementa y ¿sabes? Y es como tu pequeño bebé que lo cuidas demasiado hasta el último píxel. Entonces,
obviamente cuando lo presentas en los dailies, que por cierto es súper intimidante el hecho de que tú estás viendo en tu monitor pequeñito así tu Play Blast y dices, bueno, y ya, y luego lo ves en la sala, en grande, en dailies, y todo el mundo está ahí, es muy intimidante, ¿no? Y obviamente le tienes un cariño especial al shot por el tiempo que le dedicas, por el esfuerzo que le dedicas, y cuando llega alguien más con un punto de vista diferente, es obvio que de repente es como, uy, o sea, ¿cómo que esto no te parece muy bien si me tomó, no sé, 2 días terminarlo? Uy, sí. ¿No? Pero eso, nadie, estoy seguro que en la industria no va a haber nadie que cuando quiera dar un feedback sea con la intención de que el shot se vea peor, sobre todo si es un supervisor, si es un lead. Y obviamente cuesta mucho trabajo desprenderse de eso y desprenderse del shot, pero uno tiene que entender 2 cosas muy importantes. La primera es que no es el shot de uno. O sea, si es tuyo, te lo asignaron a ti, pero estás dentro de una producción en la que el shot tiene que ser algo que quiere el director y los supervisores que están bien como alineados unos con otros. Si tu visión se sale de esa línea, es como, ok, o sea, puede estar muy bonito el shot, pero si no es lo que se requiere, pues no es lo que se requiere y lo tienes que repetir. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, que tiene que ver mucho con esto, con el dejar ir. Es muy importante dejar ir lo que no funciona, porque, de nuevo, no es tu película, no es tu serie o tu show. Entonces tienes que aprender que cuando hay una crítica es para hacer el shot mejor, y no están criticando nada de tu persona, o sea, no te están atacando a ti directamente, es el shot y sí, es parte de ti, pero tienes que aprender a dejar ir. Y claro, ha habido muchas veces en mi caso en donde siento yo que el feedback va a hacer el shot muy diferente a mi visión original, y de hecho así me pasó en un shot con Smallfoot. Era un shot en el que me tardé 2 meses en animar, cambiaron la cámara 1000 veces, cambiaron el acting 1000 veces por cuestiones de dirección, y al final terminó siendo un shot que sentía que era de todo mundo menos mío. Todo el input, todo el feedback que recibí fue pues del supervisor, del director, de los layouters, y al final solamente ejecuté y pasa, ¿no? O sea, hay shots que uno hace y perfecto, está muy bueno, está divertido y pasa, vamos. Ajá. Pero hay shots que no, hay shots que son muy específicos y que requieren ciertas cosas que el director tiene muy bien en la mente, y eso, o sea, simplemente hay que dejar ir, y uno aprende pues con el tiempo que, digo, sí, ¿para qué le peleas si es así, no? Es difícil dejar ir porque es algo que has trabajado tanto y que sí, lo sientes tuyo, pero es cierto, al final no es tan tuyo. Eres una parte importante, sí, pero al final es sí, todo una idea global. Y la cosa creo que aquí es también bien importante, si uno está en sincronía con el director y entiende lo que quiere, entonces mientras cumpla el shot el objetivo, creo que es bastante interesante el explorar y meter algo ahí como tuyo, ¿no? Como en el caso de acting, por ejemplo, algún gesto que a ti te guste, o no sé, que digas, mira, este shot se siente como mío, ¿no? Mientras el shot cumpla su función de comunicar la emoción que tiene que comunicar en ese shot en particular, pues ahí está, ¿no? Creo que sí, es estar en sintonía mucho con quienes están supervisando. Entonces, retomando un poquito, lo que te ha ayudado mucho a ti a crecer es la humildad. Sí, por supuesto, y acepta que hay gente mejor que tú, acepta que hay gente que sabe más que tú y que te puede ayudar y que seguramente estará en la mejor disposición para que seas mejor animador. En el caso de animador, digo, yo soy animador, pero creo que en cualquier área es exactamente igual, seas lighter, seas modelador, seas rigger, seas lo que seas, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que nos están escuchando ahorita, que tal vez están empezando y que tienen la idea de animar o de empezar en esta industria? ¿Qué les podrías decir? Pues, a ver, es algo que tal vez a mí me hubiera gustado escuchar. Uno de repente va encontrando su camino ahí como puede cuando es estudiante, y como, pues a ver, le voy a intentar aquí, le voy a intentar aquí. Y lo que voy a decir no es una regla que seguramente vaya a funcionar para todo mundo, porque la situación de cada quien es súper personal y el contexto de cada quien es muy específico para cada persona. Entonces, pero creo que en general algo que funciona todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, es eso. Una, siempre ten esa necesidad, esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Lo repito un poco de nuevo, como busca gente que sea mucho mejor que tú, que critique tu trabajo y que pueda hablar de él, ¿okay? Y que te dé consejos para mejorar, porque sí, te digo, está bien aprender uno mismo,
pero si uno mismo se encasilla en que es muy bueno o que sabe no hacer lo que sabes, todo esto, y no recibe ese input de alguien distinto,